Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Café Pierre Uruguay en su tercer ciclo, ahora en 2025. Muchísimas felicidades. Les deseamos en mi nombre. Soy el licenciado Juan Manuel Núñez, Pipo Núñez para todos, colegiado, técnico, consultor y manager de Relaciones Públicas, egresado de la AURP, Asociación Uruguaya de Relaciones Públicas. Retomamos el otoño 2025 acá en el sur con mucha energía, saludándolos a todos y deseándoles muchos éxitos y bienestar. Gracias por estar aquí hoy jueves en Café Piar Uruguay, un espacio para conversar sobre la gestión estratégica de las relaciones públicas, de comunicación corporativa y comentar libros, investigaciones vinculadas a la profesión y reflexionar sobre los retos y oportunidades que enfrentamos los relacionistas públicos y comunicadores corporativos, tanto desde el ámbito académico como del ejercicio de la profesión. Como siempre, un agradecimiento especial a Cani Café, nuestro aliado estratégico en Café PR. Nuestro cometido es presentar la mejor información actual de relaciones públicas en Uruguay, en la región y en el mundo, en una campaña de comunicación para el sector educación, profesionales y a los seguidores de Café Pierre Uruguay. Y sobre todo, dar a conocer la importancia de las relaciones públicas para la educación en las empresas o instituciones y en el diario vivir. Hoy nos acompaña un destacado exponente de las relaciones públicas, humanas y sociales. Él es máster mediador Alberto Coitiño. Estamos recibiendo a una gran persona que por sobre todas las cosas es alguien que me distingue por su amistad y que juntos hemos vivido una vasta experiencia, tanto en lo nacional como en lo internacional. Algunas de sus aptitudes principales que les voy a destacar, entre muchas, son Alberto Aníbal Coitiño Viana es especialista en resolución y transformación de conflictos, con una destacada trayectoria en mediación tanto en contextos civiles como internacionales. Fue observador militar y mediador en misiones de paz en Naciones Unidas, en Tayikistán, en la República Democrática del Congo, donde integró equipos de diálogo y mediación en zonas de conflicto. Cuenta con formación avanzada en mediación, incluyendo un máster en mediación y resolución de conflictos por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, así como estudios y prácticas en el Centro de Mediación del Poder Judicial Uruguayo. Ha desarrollado además una labor docente y de difusión en el ámbito educativo, dirigiendo el blog Mediación Transformativa. Desde una sólida experiencia en el ámbito militar, ha transitado hacia una visión humanista y transformadora del conflicto, convirtiéndose en referente del enfoque transformativo en el contexto latinoamericano. Cursó Relaciones Públicas en la URB. Bienvenido entonces a Café Piar Uruguay, querido amigo y colega Alberto Coitiño. Buenas tardes, querido Alberto. Buenas tardes, Manuel. Juan Manuel, ¿cómo estás? Primero que nada, Bien, quiero ¿y agradecer tú? este espacio ¿Cómo, cómo está Rivera en el día de hoy, jueves? cada vez más lindo, Rivera. Sobre todo esa Bueno, tuve la interacción suerte de fronterizo compartir que tiene con la República contigo Hermana de Brasil. el fin de semana, que tuve la oportunidad de ir, y bueno, pasamos lindo momento y surgió esta idea de entrevistarte Totalmente. porque la temática me interesa mucho y tú la dominás, por eso que quiero que nuestros stakeholders las escuchen y estén mirándonos también por YouTube. Alberto, me complace mucho hacer Café Piar Uruguay
y por sobre todas las cosas, poder tener la posibilidad de estrechar vínculos con quienes estamos a diario, con nuestros stakeholders, nuestros seguidores, haciéndoles llegar nuestras actividades en relaciones públicas. Me gusta presentar la mejor información actual de relaciones públicas en Uruguay, en la región y en el mundo, en una campaña de comunicación para el sector educación, profesionales y a los seguidores de Café Pierre Uruguay. También dar a conocer la importancia de las relaciones públicas para el sector educación, empresas e instituciones. Me gustaría comenzar preguntándote algunas cosas para esta entrevista que hemos titulado Resolución y transformación de conflictos. ¿Qué te parece, Alberto? Bien, este espacio que te estaba diciendo que te agradezco el espacio porque en definitiva es un aporte a las relaciones públicas desde la comunicación que significa la resolución de conflictos. Hay una cantidad de herramientas en común que tiene con las relaciones públicas que hace que se pueda utilizar y a su vez vamos a ver en este espacio el alcance que tiene la mediación y es decir, más allá de resolver conflictos también genera una cantidad de herramientas y termina siendo habilidades, herramientas que se tienen para la convivencia pacífica en sociedad, que hoy estamos en una situación bastante eh, compleja en ese sentido. Exacto. Vamos a ir llegando a la temática porque ¿quién no tiene un conflicto a diario? Chico, grande, mediano, con un hijo, con la esposa, con el esposo. O sea, todos en algún momento nos encontramos en situación de conflicto y bueno, tenemos que buscar la mediación o la forma de hacer, encontrar la salida a ese punto. Así que entonces te voy a consultar qué es realmente la mediación y en qué se diferencia del litigio tradicional. Bien, como a manera introductoria, porque, bueno, depende del país que estemos. En Uruguay es poco conocido, en Argentina un poco más, España tiene un gran desarrollo de la mediación, pero bueno, depende del lugar donde se difunda, tiene un contexto diferente. Básicamente la mediación es una alternativa, como hay tantas, a la resolución de conflictos. Esta alternativa que nos presenta la mediación tiene una estructura autocompositiva. ¿Qué quiero decir cuando digo autocompositivo? Es cuando las personas en conflictos, con la asistencia de un tercero, que es el mediador, se juntan para construir voluntariamente un acuerdo que sea satisfactorio para ambos. El mediador es un protagonista, es el tercer protagonista en la mediación, pero que no impone una solución, no juzga, no decide, solamente facilita la comunicación y el entendimiento entre las partes que están en conflicto. Para entender mejor la, la mediación o la estructura de la mediación, el modelo de mediación, sería bueno compararlo con lo que ya tenemos, con lo que, lo que impera en la sociedad hoy en día, que es el litigio judicial. El litigio judicial, a diferencia de la mediación, es heterocompositivo. ¿Qué quiere decir con heterocompositivo? Es decir, lo soluciona otro, uno diferente a lo que somos las personas en conflicto. Normalmente en mediación decimos que el litigio judicial, el sistema judicial le roba el conflicto a las partes, lo deja pasivos y los abogados normalmente de ambas partes se juntan con el juez y resuelven, entre comillas. Normalmente, y lo que suele suceder, es que la resolución que toma ese juez como representante de la justicia nunca está satisfactorio para ninguna de las partes. Eso es una forma de entender la mediación en el sentido de que la mediación hace que las partes sean protagonistas, tienen que trabajar en el conflicto guiados y asistidos por el mediador. Esa es la gran diferencia que hay con el sistema heterocompositivo. Si nos llevamos a compararlo como con cuando nos enfermamos, por ejemplo, normalmente vamos al médico y le entregamos nuestra salud ¿Sí? para que el médico resuelva. El sistema heterocompositivo es similar, es como si tuviéramos una enfermedad, le entregamos a nuestro representante para que resuelva en otro ámbito, en otro problema y venga con el resultado.
Bueno, en el caso de la mediación, nosotros sabemos qué es lo que nos pasa, sabemos qué es lo que no nos gusta, sabemos qué es lo que nos hace sentir mal y cuán mal nos sentimos, y sabemos cuál sería la solución. Lo que nos dice, lo que nos ofrece la mediación es una autocomposición en ese sentido. Nos da oportunidad de hablar, vamos a hablar los instrumentos que tiene la mediación, de hablar El diálogo. exacto, hablar sobre lo que nos pasa, cómo vivimos eso, pero hablamos de nosotros mismos, qué nos sucede a nosotros con el conflicto. Y después dejamos hablar a la otra parte, o más bien el mediador hace que le da los momentos para el diálogo de cada uno, y entonces es la oportunidad de poner sobre la mesa las dos visiones del mismo conflicto. Ya a partir de ese momento que están las posturas sobre la mesa, ya se deja de mirar al pasado y se empieza a mirar al futuro, al presente, que es el conflicto que se tiene, pero proyectando hacia un futuro de solución. Esa es un poco lo que nos ofrece la mediación como contracara al sistema heterocompositivo. Es un poco en pocas palabras, lo que nos ofrece la mediación, Pipo. La verdad que excelente tu información, la verdad que es muy completa. Por supuesto, vamos a avisarles a nuestros stakeholders que esto es un pequeño resumen, porque no es toda Totalmente. la intensidad que has estado estudiando durante varios años para resumirlo en un programa como Café Pierre Uruguay. Así que en alguna otra oportunidad también te vamos a estar convocando para seguir hablando del tema. Alberto, ¿qué valores y principios la sostienen? Bien, ahí va, es una pregunta bastante oportuna porque en definitiva hay una cantidad de elementos que hace a la mediación y hace a la diferencia y hace que la mediación sea un sistema mucho más sano para la resolución de conflictos. ¿En qué se sustenta la mediación? Se sustenta en principios rectores como la autonomía de la voluntad, porque las partes que optan por la mediación tienen que ser voluntarias y hay una Ajá, autonomía, cada uno decide por sí en estar involucrados en una mediación. Si alguna de las partes no está de acuerdo, no tiene la voluntad de incorporarse, esa mediación no se realiza. También incluso el mediador, en algún momento del proceso de mediador, tiene algún motivo para abandonar la mediación, también puede ser. Eso habla de la autonomía de la voluntad de todos los actores, tanto del mediador como las partes en conflictos. También otro principio es la confidencialidad. Cuando empieza el proceso mediador, las partes firman un compromiso de confidencialidad, de que todo lo que se hable en ese entorno queda ahí en ese entorno. También pueden integrar ese proceso mediador asesores de las personas, pueden ser psicólogos, pueden ser abogados, pueden ser pero siempre como asesores. Las personas que tienen la posibilidad de hablar son únicamente las partes involucradas directamente en el conflicto. También otro principio rector es la imparcialidad. Tanto el mediador, este, sobre todo el mediador, tiene que garantizar imparcialidad a las partes, tiene que actuar de la por misma forma supuesto, a ambos. totalmente. Otro elemento es el respeto mutuo entre las partes. Hay una necesidad de legitimar al otro, legitimar los motivos por el cual se valora y ve de determinada forma el conflicto, que es diferente, porque si fuese igual, no habría conflictos. Entonces hay un respeto mutuo Claro. y una garantía de legitimar las opiniones. Es decir, lo que se trata de hacer es entender por qué el otro ve, vive y sufre el conflicto de su forma, de la misma forma y con el mismo valor que tengo yo de ver y sufrir e interpretar el conflicto. Solamente desde este respeto mutuo se puede pedirse el otro principio que es la cooperación. Si se dan la autonomía de voluntad, la confidencialidad, la imparcialidad y el respeto mutuo, se puede llegar a generar una cooperación y entre ambas partes, guiados por el mediador, se puede llegar a una resolución de ese conflicto. No es lo mismo que en una negociación, por ejemplo, ¿no? Bueno, la gran diferencia entre la negociación y la mediación es que la negociación no es asistida por el mediador. Normalmente se plantea una negociación. Entonces las partes intercambian opiniones, pero si esa negociación
no genera acuerdos, no tiene buenos resultados, bueno, se opta por otra instancia donde interviene un mediador. Por eso se dice que la mediación es una negociación asistida. ¿Qué pasa? El mediador tiene técnicas, que vamos a ver ahora si tenemos tiempo, para poder conducir ese diálogo, alentar y marcar pautas para que se puedan entender ambas partes cuál es su visión del tema. El asunto y el objetivo es un resultado ganar-ganar. Esa es otra de las grandes diferencias que tienen el sistema heterocompositivo, que es ganar-perder. Yo quiero ganar y quiero que vos pierdas. La mediación es sana en ese sentido. Pretende un resultado que convenga a ambas partes. Obviamente que ninguna de las partes va a ganar, va a obtener el 100% de lo que pretende, pero sí lo que va Bueno, a o sea, preservar. puede ser un 80-20 también, o Bueno, 20-80. eso va a ser resultado del conflicto, pero lo que quiero decir es que lo que pretende la mediación es preservar las relaciones. Porque si tanto Ahí va. estamos hablando de un conflicto familiar, de un conflicto laboral, son personas que se van a seguir viendo, se van a seguir relacionando. Entonces digo, lo que hace el mediador es preservar la relación, tanto laboral, familiar o la que sea, incluso de vecinos. Entonces la mediación tiene ese privilegio de aportar en ese sentido. Entonces, el resultado del conflicto no está tanto en cómo se puede ganar y que el otro pierda, sino en que ambos salgan con un pedazo de esa torta, como sea que sea, en la medida que pueda ser 50-50 es mucho mejor, pero sí hay elementos que el mediador trata de preservar y trata de que las personas en el conflicto traten de preservar, que son las relaciones, por ejemplo. Pueden imaginarse un conflicto entre una pareja que está divorciando, todas las cosas que tienen en común, por ejemplo, los hijos, los bienes y todo lo demás, y que si se rompe una relación, perjudica todos esos demás vínculos, los familiares con los hijos, con las familiares que es parte de toda la familia, que fue hasta el momento de la ruptura, todo eso se corta. Entonces lo que hace el mediador es tratar en esta estructura, tratar de preservar esa relación, más allá de que también obviamente cada uno obtenga lo que en las ambas partes empiecen a construir ese resultado. Es decir, a ver, hablar de 80-20, de 20-80 o 50-50, quizá podemos hablar de 80 y 80. Yo te pongo un ejemplo, por ejemplo, el ejemplo más clásico que usa en mediación. Cuando en una casa, en una familia, hay una naranja y dos niñas pretenden utilizar esa naranja. Entonces, claro, se pelean. Aparece la madre y dice, bueno, actúa de mediadora y ¿qué pregunta? Dice, bueno, ¿qué quieren ustedes de la naranja? Ahí entonces las anima al diálogo, a manifestar sus intereses. Entonces una niña dice, yo quiero la naranja para pelarla porque quiero rallar la cáscara para una torta. ¿Y vos, fulana, qué querés? No, yo la quiero para hacer jugo. Bien. Es decir, a partir del momento, esto, hablando en términos que vos me decías, es 100 y Esto 100. fue. Obviamente que es un ejemplo muy ideal, pero puede darse Sí, pero perfectamente real, real. que en ese diálogo donde cada uno manifiesta sus intereses, justamente quizá tienen intereses diferentes, pero están viendo como conflicto y con toda la emocionalidad que le ponen, muchas veces arraigados del pasado, que el pasado muchas veces genera mucha emocionalidad y abona al conflicto, pero no lo mejora, lo agrava. Entonces lo que hace el mediador es justamente desconectar la emocionalidad del pasado con la realidad del presente. Entonces, por eso le decía, se deja, al momento Ahí que se va. ponen las cosas sobre la mesa, se deja un poco de pensar en el pasado, se empieza a pensar en el presente y se proyecta esa misma realidad en el futuro. Eso es un Muy poco bien, excelente. Tú sabes que eso también, de esa misma manera, con el ejemplo que tú diste de las dos niñas con su mamá, lo hacemos en coaching ontológico. claro, Nosotros, mediante preguntas contundentes, le sacamos a esas dos niñas la información que le sacó la madre. Eso es el propio ejemplo también que hacemos en coaching con nuestros coachees, que son los clientes. Muy claro, bien, perfecto. espectacular tus apreciaciones, querido Alberto. Así que te voy a hacer otra preguntita. Para que estos Bien. valores se concreten, la mediación se apoya en qué instrumentos claves que constituyen su verdadera práctica transformadora.
Bien, también es muy adecuada tu pregunta porque me conecta con el tema anterior. Y estamos Bien. hablando de los instrumentos que tiene el mediador para, es decir, como decía vos, tratar de generar un diálogo respetuoso, legítimo, empoderando a las partes, a ambas partes. Esa es un poco la legitimación, que las partes tengan el mismo derecho a resolver el conflicto y a respetar sus intereses. Entonces, uno de los instrumentos que tiene el mediador es la escucha activa. Para eso le da un espacio a una de las partes para que hable acerca de sí mismo, hable acerca de su visión del conflicto, cómo se siente, cómo lo sufre, qué cosas están asociadas a ese conflicto, habla del pasado, cómo le perjudicó ese conflicto, pero habla fundamentalmente de sí mismo, hablar de mí, hablar del yo, ya no habla del otro. Normalmente cuando tenemos un conflicto y lo encaramos de forma desordenada, lo que más hacemos es hablar del otro. ¿Cómo me afecta la actitud del otro? Bueno, lo que pretende la mediación en esa escucha activa es que uno hable de sí mismo, como decía, la visión del conflicto y todo lo demás, para que el otro, desde una escucha activa, se abra sin prejuicios a mi relato. Es decir, que entienda lo que yo estoy diciendo sin justificarme y sin simplemente entienda lo que yo. Y después la palabra pasa a la otra persona y sucede exactamente lo mismo. Entonces yo también voy a tener una escucha activa tratando de entender, abrirme, más allá de que haya cosas que están un poco distorsionadas en común. Yo tengo que abrirme sin prejuicios al relato de esa otra persona, tratando de comprender, es decir, lo que sufre, lo que siente, cómo le afecta el conflicto para poder después pedirnos cómo arreglar ese asunto. Otro elemento que tiene el mediador o que ¿Puedo genera... interrumpir a la persona cuando está expresando su idea? No, no, la idea es justamente que diga Como todo lo que... mediador. Exacto, con él, es decir, habla entre las partes, pero se dirige al mediador. Es decir, no se dirige al otro, se dirige al mediador. ¿Para qué? Para que el diálogo no sea tan directo. Entonces, Claro. es decir, y el que puede preguntar para enriquecer la historia, el relato, es el mediador. Para abonar en adjetivaciones, en ilustraciones, para comprender mejor el mediador. Es decir, el mediador entiende, trata de entender, pero en definitiva lo que trata de hacer es que el otro entienda mejor todo lo que uno está diciendo. De eso Ahí se va. trata, es decir, eso se llama la construcción de la historia. Cada una de las partes construye una historia y después fabrican una historia en común, que es la solución del conflicto. Otro instrumento es la empatía. Es decir, todos los Bien. instrumentos que voy a decir ahora están muy asociados. La empatía también es parte de esa escucha activa, porque yo escucho con interés lo que me está diciendo el otro, yo de Sí. por sí estoy haciendo empatía, me estoy poniendo en su lugar desde el Te pones en emocional. su lugar. Exactamente. Es decir, sentirme en el mundo emocional del otro, es decir, tengo que permitirme eso. Yo no digo que sea fácil, pero justamente esa es la tarea del mediador y que nos pide la mediación. El otro instrumento es la asertividad, que en ese diálogo yo pueda decir todo lo que pienso y todo lo que siento, por eso hablo de mí mismo. Nadie puede discutirme lo que yo siento acerca de lo que me pasa, eso no es discutible. Entonces digo, yo puedo hacerlo y me anima el mediador a que yo sea, con respeto, obviamente, es decir, tratando de que la otra parte me entienda lo más completo posible. Eso se llama hablar con asertividad, sin prohibirme de nada, con claridad y respeto, sin agredir y sin someterse a nada. Entonces, eso es un poco la asertividad. Eso es un instrumento que trata de estimular el mediador. Y bueno, y lo que sí es el contexto principal es actuar de buena fe. Se pide Ujú. que ambas partes actúen de buena fe. Uno de los motivos que tiene el mediador para renunciar a la mediación es cuando percibe que alguna de las partes está actuando de mala fe. Es decir, también el mediador puede rescindir a su voluntad porque eso es tiene que ser muy libre, cada cual tiene que sentirse bien, más allá de que se está hablando de una cosa no deseada, pero en definitiva se está ahí para encontrar una cosa deseada que es la resolución de conflicto. ¿Me entendés? Esas son básicamente son los instrumentos que tiene los cuatro instrumentos que tiene el mediador para dar una estructura al conflicto. Después hay más instrumentos más pequeños, más chicos, pero hacen que se pueden utilizar o no, pero depende el contexto y de qué se trate el conflicto. A veces hay lo que se llama los diálogos separados entre el mediador y cada una de las partes.
con cosas que se puede decir esa parte al mediador y el mediador no le va a confiar al otro. Es decir, por eso hay un compromiso de confidencialidad. Pero son instrumentos ya que dependen del el tipo de mediación y de qué se trate la mediación en particular. Esas son cosas específicas. Esto que Ahí estábamos va. diciendo, la escucha activa, la empatía, la asertividad y el actuar de buena fe, son cosas básicas que están en todo el proceso, en la estructura de la mediación. O sea que el mediador utiliza todos sus instrumentos como los que mencionaste tú y algún otro que surja por la Ahí va, situación exacto. técnica del momento. Claro, exacto. Exacto. Muy bien, la verdad que bien clarito, te agradezco. Y te voy a consultar qué beneficios ofrece a nivel comunitario, institucional o incluso hasta político. Bien, sí, es una pregunta amplia. Bueno, la mediación no se limita a resolver disputas puntuales. En mediación se dice que toda persona que pasó por un por un proceso de mediación sale diferente. Por eso la mediación, y hay una escuela puntual que es mediación transformativa. Es decir, cuando uno aprende estos instrumentos que hablamos hoy, ser empático, escuchar activamente, hablar en forma asertiva, con respeto, legitimar al otro, entender de que el conflicto se inicia en unas diferencias, de formas distintas de ver las cosas. Entonces, eso genera toda una transformación en la persona que ya, más allá de que haya resuelto o no ese conflicto, su actitud en la interacción con otras personas es diferente. Eso es un resultado que le deja de forma positiva a toda persona que ha pasado por un proceso de mediación. Aprende a escuchar activamente, poner en palabras, poner el conflicto en palabras, que es muy difícil. Y a veces significa mucho cuando uno tiene el conflicto en la cabeza, pero cuando lo pone en palabras, el conflicto toma otra dimensión. No solo para el otro, para uno y para el mediador. Entonces digo, se genera una interacción muy rica, muy dinámica, incluso para quien está hablando acerca de ese conflicto. Y bueno, y después aprender a reconocer y a legitimar el otro. Eso genera una búsqueda inclusive de soluciones sin imponer. Es decir, yo puedo pensar que quiero salir del conflicto y puedo tener una forma. Pretendo que la forma sea de esta forma. Pero también tengo que entender que es tan legítima como la mía la otra forma diferente de ver las cosas y de pensar en la resolución del conflicto. Entonces digo, habituarse a ese tipo de cosas, habituarse a escuchar activamente, a poner en palabras el conflicto, a reconocer y legitimar al otro y buscar soluciones sin poner nada, eso genera todo un efecto transformativo en las personas. Y la interacción social es diferente a partir de ese momento, más allá de que puntualmente en algún momento resolvió un conflicto. Pero la experiencia que se genera y que se recoge de todo eso es muy grata en ese sentido. Muy bien, así que ahí vamos a los beneficios que nos da Ahí está, exacto. la motivación. Ya, culminando porque el tiempo apremia, Ajá. querido Alberto, pese a que podríamos seguir hasta el alba con tu rico conocimiento, quiero decirte muchísimas gracias, mi querido amigo, máster mediador Alberto Coitiño, por habernos acompañado en el día de hoy y por tu aporte tan importante para el sector público y privado en nuestros países e internacionalmente. Te paso la palabra, Alberto, para tu despedida. Bueno, Pipo, la verdad que el agradecido soy yo, porque es una forma de difundir la mediación, que es un proceso lento. Quizá en otro momento podamos tener oportunidad de conversar en lo que tiene que ver con los límites culturales que tiene la sociedad hoy día para que encarne la mediación como tiene que ser, porque lo que hablamos hasta ahora ha sido una puesta en escena de la mediación teórica, pero cuando querramos aterrizarla en esta cultura, que a mi entender hay una cultura del litigio, hay una cantidad de elementos a transformar para que la mediación realmente brinde sus frutos. Y bueno, es otro tema. Sería otro tema para discutirlo. Pero hoy hablamos de las Por bondades de la supuesto. mediación. Por supuesto que sí, vamos a tener muchísimas oportunidades de seguir escuchándote,
teniendo también interrogantes, porque es una temática que realmente me apasiona, es uno de los puntos fuertes que tiene también, como tú bien lo decías al principio, las relaciones públicas. Nos basamos en uno de nuestras funciones, de nuestra finalidad, es esta justamente. Bueno, y si quieren conocer más de manera simple y clara cuáles son los campos de acción de las relaciones públicas, no olviden visitar la plataforma www.solorsanocapacitación.com, en donde encontrarán diversas alternativas para su capacitación y crecimiento profesional, y en donde también podrán descargar de manera gratuita nuestro boletín Café PR Newsletter. También los invitamos a darle like al canal de YouTube de Marita, a través del cual se transmite Café PR en su versión nacional y en sus versiones internacionales, y a seguirnos en las redes sociales de Solórzano Capacitación, tanto en Facebook como en Instagram. No queremos despedirnos sin reiterar nuestro agradecimiento a Cani Café y a ustedes, nuestro público, que nos siguen en Café Piar Perú, Bolivia y Uruguay. Les deseamos todo lo mejor y nos vemos en una próxima oportunidad, los segundos jueves de cada mes, si Dios así lo permite. Hasta pronto. Adiós. Chau, chau.